de mi derecho a no estar de acuerdo. Y por otra parte, estar consciente de la manera en que lo puedo hacer. Eso es un elemento. Una segunda inquietud es que nosotros, en términos de hablar de desobediencia civil, evidentemente que tendríamos que hacer un puente con lo que es el concepto de ciudadanía. Y ahí tenemos un peso en el ala, nosotros los venezolanos, porque nuestro nacimiento, por vía de lo que hemos aprendido, está anclado en la ética militar. Entonces eso ha puesto en un segundo plano lo de la ciudadanía. De tal manera entonces que digerir esto de la desobediencia civil a veces es un poquito difícil a nuestra personalidad. Lo tercero es que me levanta cierta inquietud cuando usted habla de politiquero, y cuando también utiliza el término caudillo, mete como referentes de caudillo personajes históricos civiles. Yo allí tengo algunas diferencias. Creo que hay que ser cuidadoso, ¿no? En términos de esto, politiquero, sobre todo, estamos en un ambiente un poquito en términos de que de cuestionamiento a lo político, ¿sabes? Yo creo que esto de politiquero hay que aclararlo, y lo del término de caudillo, el referente, digamos, del militar. Bueno, esas son tres inquietudes que quería expresar. ¿Quieres ir respondiendo una a una o hacemos varias? Si quieren alguna otra intervención, alguna otra persona, y la profesora va como tratando de darle respuesta, por favor acércate. Bueno, no sé si por aquí me escuchan bien, pero en verdad, bueno, quería agradecer por la exposición que hiciste. Creo que cada palabra me llegó, así que al menos en mi caso puedes asegurarte que el contenido de la exposición que diste me la llevo por completo. Entonces, gracias, te quería agradecer eso inicialmente. La inquietud que yo tengo realmente es que, bueno, me quedé pensando en el proceso de madurez en el que nosotros estamos atravesando como sociedad los venezolanos, ¿no? Y mientras pasa la madurez, llega la madurez, mejor dicho, vamos sucediendo acontecimientos que de alguna forma u otra nos pueden desfavorecer. Y se ha visto siempre, bueno, no siempre, en situaciones boicoteadas como lo habías mencionado tú. Y mi pregunta filosófica es, ¿qué tan cerca estamos nosotros de esta madurez civil, esta conciencia política que nos ayudaría a conseguir lo que todos queremos y necesitamos, que es un sistema democrático y libre en el que nos podemos desempeñar desde cada uno los roles que queremos ejecutar en nuestra vida? Entonces eso, ¿qué tan cerca estamos o si es lograble de alguna forma u otra? Gracias. Yo creo que con estas dos puedes ir respondiendo. Gracias. Me faltó su nombre. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Bueno, muchas gracias por su intervención. Muy atinado los comentarios que ha hecho. Me gusta sobre todo lo de politiquero y caudillo. Eso es a propósito, eso es una provocación. Yo mido allí. Algunas veces no se cumple, pero esta vez sí se cumplió. Excelente. Bueno, en cuanto a lo primero que señaló del puente de la ciudadanía y la conciencia, es fundamental. La pregunta de cómo podemos llegar a la conciencia, no hay una cartilla, no hay una respuesta, porque eso depende de cada persona. Hay personas que nunca llegan a madurar, hay personas que nunca llegan a ser conscientes, hay otros que sí llegan a ser conscientes, pero ese es el trabajo que nosotros tenemos. Hay un autor, uno de mis autores preferidos, que se llama Cornelios Castoriadis. Él es un autor de origen griego y luego se convirtió en francés, y él habla de 3 profesiones imposibles. Esas 3 profesiones imposibles son las siguientes: la educación, el psicoanálisis y la política. Es decir, el proceso de la ciudadanía y la conciencia no es un fin al cual, un fin que decimos vamos a llegar acá. Son proyectos, son cosas que se hacen día a día, se construyen día a día. Nosotros tenemos que trabajar precisamente para que individualmente
empezar a despertar la posibilidad de ir siendo conscientes, y también tenemos que trabajar muchísimo para desarrollar, hacer que se manifieste lo que va a ser nuestra propia ciudadanía, que lo estamos haciendo, quizás no lo vemos, pero con todo lo que hemos vivido y en el punto en el que nos encontramos, muestra, me parece a mí, ventajosamente para nosotros, que estamos aprendiendo. No hay otra manera de aprenderlo, señores, no hay otra manera de aprenderlo. Es decir, la ciudadanía se aprende haciéndola. Eso lo puede explicar mejor la profesora Nowi con Aristóteles, que ese es su autor, entre otros, pero no hay otra manera. Solamente hacemos ciudadanía haciéndola. No hay teoría que nos diga cómo, es haciéndola cada día. Desde levantarnos en nuestra casa, hay quien se levanta en su casa y no dice, qué sé yo, están los padres, los hermanos, la esposa, y ni dice buenos días. Se levanta de mal humor, ni dice ni buenos días, ni le dan el café, ni siquiera da las gracias. ¿Cómo empezamos con la ciudadanía? Las mínimas normas de cortesía, aprendiendo a convivir dentro con la pareja, con la familia, en la relación con nuestros hijos. Es decir, no son los grandes actos heroicos. Es que, bueno, ya llevarse bien con la pareja es un acto heroico, y no hay nada más privado que eso. O sea, tener que dormir con ella en la misma cama y acostarnos peleados, y sin embargo dormir en la misma cama es un acto heroico. Pero la manera como las dos personas manejen ese problema es un ejercicio de la ciudadanía. O lo resuelvo con violencia, el hombre agarra a golpe a la mujer, o se sientan a dialogar. Si le agarra la violencia, no hay ejercicio de ciudadanía. Si hay un esfuerzo por dialogar, hay ejercicio de ciudadanía, pero la ciudadanía comienza ahí. Gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, etcétera. Ese es el inicio de la ciudadanía y de la conciencia también, y de la conciencia. En cuanto a la segunda, ¿cuál era? El elemento ético, lamentablemente, en lo que significa la formulación de la conciencia de la venezolanidad, ha solapado lo que es precisamente el valor de la ciudadanía. Es correcto, exactamente, es por eso que estamos así, pero se ha despertado. Yo considero que se ha despertado. Se ha ido despertando y se va a despertar más, poco a poco, pero se ha ido despertando. Bueno, en cuanto a los politiqueros, cuando hablo de politiqueros, desde el punto de vista filosófico, me refiero a lo siguiente. Cuando hablo de politiquería, me refiero a aquellas situaciones en las cuales los que se dedican al ejercicio político sencillamente lo hacen en función de sus intereses particulares, de los cargos, etcétera, pero no en función de lo que debería ser digamos, el político serio, que es pensar en el bien común, que es pensar en lo público, que es pensar en el beneficio, en la estructura, en la organización social. Es decir, el político, el que se hace las preguntas que a mí me parecen fundamentales a la hora de construir una sociedad, qué sociedad queremos, cuáles deben ser los criterios para garantizar la justicia, cómo podemos dar acceso a la mayoría a tantas cosas, etcétera, y no aquellos que se ocupan sencillamente de, bueno, un carguito, etcétera, ¿no? En esa diferencia. Y en cuanto al caudillo, que también es una provocación, eso lo hago yo a propósito, que eso daría para otro tema, por supuesto, pero estoy de acuerdo con usted. El punto en cuanto a eso es para discutirlo. Es un tema que daría para más, pero sí es un tema que no puede ser así como yo lo mencioné, sino que tiene sus aristas. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar la oportunidad y voy a preguntar también, y después les dejo a ustedes nuevamente la palabra. A propósito del cómo, o sea, cómo encaramos la desobediencia civil, esto es un espacio, pero hay muchas otras maneras.
Y este concepto que tú desarrollabas ahora, o esta preocupación de los héroes anónimos o de los desobedientes anónimos, que bueno, que digamos que van como abonando el terreno para que podamos tener esa madurez de conciencia, un poco la preocupación de la intervención de la joven, bueno, para que efectivamente podamos hacer frente a un estado terrible, ¿no?, como el que tenemos ahora. Hannah Arendt, una autora que también he estado leyendo, tiene una de las características que le da la acción política para que la acción política sea eficaz, sea eficiente, es justamente que no sea en solitario. Por lo tanto, el héroe anónimo, el desobediente anónimo, el esfuerzo particular, si bien es como el comienzo de toda desobediencia, ese acto de introspección en el cual yo autorreconozco y respondo a la pregunta filosófica, no quiero, o porque no quiero, decido desobedecer, con los riesgos que eso implica. Superado ese acto de autorreconocimiento primero, bueno, viene el esfuerzo de cómo. Y ese esfuerzo del cómo, una de las cosas que señala Hannah Arendt es esto: se pierde eficacia, por un lado, el personalismo del acto. Yo soy el que está haciendo esto, porque debe ser una acción colectiva. Pero en la medida que es una acción colectiva, entonces es una acción anónima, porque entonces no es uno, sino que somos todos. Como en esta imagen que todos conocemos de Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quién fue el responsable? Bueno, nadie. Fuimos todos. Ahora, en ese todos, estamos en un estado muy complicado. Yo pienso en la debilidad de los gremios en este momento, porque creo que son colectivos que están allí como ya constituidos, las asociaciones de profesores, las asociaciones de abogados, las asociaciones de tantas profesiones, ¿no? ¿Sería ese un espacio para poder articular, o no sé cómo tú lo ves ahora en Venezuela, para poder articular de alguna forma medianamente segura, porque no todos queremos ir presos, sabemos que esos son los riesgos, pero también hay que mantenerse libre y digamos, con posibilidades de acción? ¿Sería ese un espacio posible para poder articular formas creativas de desobediencia, esos espacios gremiales? Que tú sientes que hay madurez política, ciudadana en nuestros espacios gremiales. Es muy buena pregunta, pero la joven, ¿tu nombre? Daniela. Bueno, muchas gracias por estar acá, por escucharme, por tus palabras. Muy interesante tu intervención. Lo que puedo señalarte con respecto a eso es que nosotros no podemos ver las cosas como que vamos a llegar a un fin, ¿no? Es decir, ya yo quiero un país de esta manera y ya llegué a esta manera. Lo que nos corresponde aprender a nosotros en este momento es que el país se construye a partir de proyectos, y los proyectos refieren a un trabajo permanente, diario, cotidiano, que no tiene fin y que todos los días debemos trabajar en función de eso. No es que ya llegamos a la democracia, no. Ahora nos toca corresponder, cuando nuevamente tengamos democracia, a cuidarla, a trabajar por ella. Es decir, tenemos que trabajar todavía más, a construir la ciudadanía. Y no es que ya somos ciudadanos, no, es un proceso ad infinitum. Es decir, la ciudadanía es un hacer de cada día, es un hacer haciendo, que nos vamos labrando a medida que decidimos trabajar por esa situación. Pero no es ya soy ciudadano, no. Lo vas haciendo, lo vas construyendo, y cada día mucho más te vas perfeccionando en tus comportamientos de ciudadanía. Nosotros somos mucho más ciudadanos ahora que antes, y seremos mucho más ciudadanos en un futuro, y a ese camino creo que es el que queremos ir todos, pero es una tarea de todos, de cada uno de nosotros, de todos, en la medida que entendamos que a nosotros nos interesa lo público, que en lo público es donde desarrollamos la civilidad, y que es allí donde nos tenemos
que meter y trabajar allí. Y tenemos el tiempo Sí, pues, limitado ya sobre la hora. sí, bueno, vamos a escuchar ellos dos y luego Sí, tu pregunta, por favor. Buenas tardes, profes. Agradecido por esta charla, profesora María Eugenia. Bueno, no me conocen, de la Escuela de Filosofía. Acércate un poquito para escucharte mejor. Bueno, mi nombre es Rancés Andrade, ya a punto de graduarme de la Escuela de Filosofía. Entiendo un poco los conceptos que están utilizando aquí y observo que en sus disertaciones, profe, y acompañadas de la profesora Naui, creo que también existen alternativas creativas, como bien lo señala ella, pues tenemos a nuestro favor, que no tenía otras naciones que han pasado por esto, que es el factor tecnológico. Me imagino que a través de los medios de comunicación, bien sea blog, bien sea Twitter, bien sea Facebook u otro tipo de mecanismos, tendríamos que, con el deber de los conceptos que manejamos, hacer algo creativo para hacerle llegar a la población a través del uso de los conceptos y desmontando lo que está montado ahorita actualmente. Entonces mi pregunta sería, en la medida en que esto se vaya a ir desmontando, que a través de ese uso creativo de estos medios por parte de los que conocemos un poco el manejo conceptual, a futuro como proyecto, ya que se vaya desmontando este sistema, tendríamos que volver a empezar a construir nuevamente utilizando otras categorías para hacer el ciudadano y hacer la democracia. Entonces esa sería la pregunta, empezar a utilizar otras categorías, retomar un poco el manual de Carreño, porque estoy enchapado un poco la antigua, entonces eso se ha perdido un poco. Entonces esa sería mi pregunta, retomar cosas que se han perdido para volverlas a retomar y montarlas. Una vez y con eso vamos cerrando. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del espacio. Gracias a mi querida profe por permitirme escucharla de nuevo. Yo quisiera un poco montarme sobre las palabras de la profesora para hacer más que una pregunta, una reflexión. Yo creo que el 30 de marzo en Venezuela fue su último día de ser una sociedad, digamos que totalmente obediente. Y lo que ha ocurrido entre el 30 de marzo y ahora es en efecto un ejercicio de desobediencia civil, que si bien hay gente que empieza a medirlo en términos de éxito o fracaso, me parece que verlo exclusivamente así primero es inexacto, porque es difícil hablar de éxito y de fracaso en un proceso tan complejo, pero sí creo que ocurrió una cosa muy valiosa, y es que quienes ven hoy en día a los venezolanos confrontados entre los que quieren ir a elecciones y no, y digamos ese tipo de predicamento que se ve tan claro en las redes sociales, yo lo veo más bien como un montón de gente que en efecto quedó concientizado, hizo ese trabajo de introspección y hoy en día es un desobediente. Hay un montón de personas que están en proceso de comprar esa idea de que decir no quiero más o no acepto más es el primer paso para tratar de terminar de montarnos en una corriente que nos permita el que se consolide en definitiva un movimiento que logre el que Venezuela recupere su condición republicana. Pero bueno, yo diría que básicamente pues no nos sintamos mal por la confrontación en la que vivimos. Yo creo que la confrontación es buena, porque quiere decir que lo que la desobediencia civil debe hacer lo ha hecho. El tema es que sigamos siendo desobedientes. Hola, primero agradecer a la gente del Lugar Común por el espacio, a ustedes, mi querida María Eugenia Novis, de la Escuela de Filosofía, por abrir este espacio para volvernos a inspirar, para nutrirnos, para fortalecernos. Yo pienso que todo lo que hemos estado
en todos estos movimientos de desobediencia de una u otra manera participando, necesitamos, y este momento es propicio para volvernos a inspirar. Hay dos cosas o tres, para no entrar en lo de politiqueros y políticos, que yo pienso que sí hay políticos, afortunadamente, y que son necesarios, muy necesarios. O sea, que haya gente que también organice, lidere, proponga para que los grupos hagamos las acciones colectivas. Estoy convencida de que tiene que ser colectivo, no puede ser solamente individual y parte de una decisión individual. Cuando tú decías que María Eugenia, que hay que empezar por un movimiento que tiene que ver con expresar que no estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con eso, y al mismo tiempo algo que por lo menos para mí es también muy importante, con qué sí estoy de acuerdo, porque por lo menos yo lo notaba en las protestas, no tal cosa, pero ¿y sí qué? O sea, eso creo que es el doble sentido de la propuesta, tiene más fuerza. Me llamó la atención también, y gracias por hacerlo, que lo que mueve es el sentimiento de la indignación, porque mucho se ha dicho que en la política, que en las luchas políticas, que tiene que prevalecer la razón. Y yo digo que la razón tiene que estar muy acompañada y por el movimiento de los sentimientos de indignación, que es lo que ha movido a la gente a salir. O sea, más que un análisis racional, es el sentimiento de indignación. Entonces, el papel de las emociones en esto y cómo canalizarlas efectivamente para que los movimientos de desobediencia civil tengan éxito es importante. Y hay una cosa que sí es mi inquietud, que es una pregunta recurrente que yo me hago con respecto a lo ser creativo e imaginativo. Yo encuentro que en eso todavía nos, bueno, es mi pensar, ¿no? A lo mejor piensan, no, mira, todas las formas creativas, pero a mí me parece que no hemos sido suficientemente creativos ni suficientemente imaginativos en nuestras actividades de desobediencia civil. No sé, a lo mejor tú tienes otra perspectiva, me gustaría oírla. Y también me inquietó muchísimo lo que significa empezar de cero. Ese empezar de cero me inquietó. Y gracias. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Dada la confianza que tenemos la profesora Luis y yo, su pregunta la hablaremos tomando un café. Y dada el tiempo, me disculpo, vamos a darle prioridad a las personas. Por cierto, quiero agradecer a mis estudiantes, los estudiantes que están por acá. Muchas gracias por venir a estar acá conmigo acompañándome. Bueno, Rancés, muy interesante tu pregunta y rápidamente. Se trata de reactualizar, hay que actualizar, porque no es que vas a borrar, no vas a borrar porque nosotros tenemos una historia, nosotros venimos una historia, una experiencia, pero necesitamos hacer una actualización de nuestra forma de vida. Es decir, aquí estamos combinados a construir un estilo de vida, cada uno debemos construir un estilo de vida como personas individuales, pero también como sociedad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a construir nuestro modo de vida y eso implica una actualización, digamos, de nuestra forma cotidiana de vivir. Repito, si yo soy una persona que voy por el mundo sin decir buenos días y atropellando y un día me levanté y comienzo a decir buenos días, entonces ya estoy comenzando de alguna manera pues a construir un modo de vida y a cambiar las cosas. Muy general, da para más de tu pregunta, pero por cuestiones de tiempo, pero precisamente se trata de eso. Gracias. Profesora, muy bueno todos los comentarios, da para muchísimo. Bueno, pero un poco redondeando, vamos a empezar por la última parte. Sí, fíjense ustedes, cuando yo hablo de imaginación y de creación, quiero destacar lo siguiente. Nosotros como seres humanos tenemos, es inherente, es in situ,
a nuestra naturaleza, a nuestra condición, la imaginación. Es más, la imaginación nos salva. Precisamente la imaginación la que nos salva de que no nos opriman completamente. ¿Y por qué nos salva la imaginación? Bueno, porque los sistemas autocráticos tienden a llevarnos a la animalidad, nos reducen a la animalidad, que es lo que tenemos ahorita, la sobrevivencia. Pero como nosotros los seres humanos no nos reducimos, no somos netamente funcionales, sino que somos seres de sueños, de deseos, de afecto y de imaginación, es eso lo que nos salva. Allí es donde se genera la oposición y la resistencia a estos sistemas autocráticos, porque somos seres de deseo, de imaginación. Sí, estamos en un momento en el cual nosotros tenemos que inventar nuevas formas de lucha política, pero no nuevas formas de lucha política que sean capaces de lesionar el poder opresivo que tenemos, y eso implica que nos tenemos que sentar y hacer una tormenta de ideas y armar estrategias y armar tácticas, etcétera. Es un trabajo que nos corresponde a cada uno de los que estamos acá y contribuir totalmente con eso. Yo también estoy de acuerdo, claro que sí hay políticos, y los políticos para mí comienzan con el profesor Jorge Machado, que está preso injustamente, pero también todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros debemos convertirnos en políticos,